Cuando hablamos de doble vía, eh, hablamos de dos movimientos que se producen en este espacio-tiempo, en este momento que estamos viviendo. Y, y lo que estoy percibiendo hoy, ahora en concreto, es cómo el receptor está asumiendo precisamente esa doble vía. Empieza a hacerla parte de su receptor. Empieza a asumir el componente de la creación, que es el movimiento divergente, que es el movimiento donde ese punto, ese vacío en el que está todo contenido decide expandirse a través de un movimiento de separación y polaridad, que lo que tiene como propósito es transitar lo que no es ser el vacío, con lo cual necesita del error, necesita de la separación y de ese componente de no recordar ese punto de origen para separarse cada vez más. En este momento del espacio-tiempo se genera un movimiento de retorno convergente, le decimos, donde empieza a haber una comunicación entre ese vacío y la frecuencia más lenta, que podría ser la experiencia, y en este caso un receptor humano que es consciente de esa comunicación, porque empieza a suceder una funcionalidad de ese componente frecuencial que llamamos individuo, identidad, en la que al asumir el movimiento de la creación como un componente de generar eso, un cono de conciencia en forma de separación, pues lo que va a mostrar es un camino de retorno de esa información que antes no se podía producir, porque en ese movimiento puro de divergencia no estaba habilitado ese canal de retorno, y donde el espacio-tiempo habilita este movimiento de convergencia, porque llega un punto en el que la separación es tan, podríamos decir, tan grande, ¿no? Que corre peligro. O sea, hay realmente un peligro de autodestrucción de la frecuencia más lenta en forma de unos seres que están completamente desconectados, que no se reconocen como parte de ese todo. Entonces, en el momento que empieza a asumir el receptor, que es una identidad donde puede ser consciente de cómo opera un proceso de evolución hacia una nueva versión de lo que es el concepto, por ejemplo, humano, que es donde somos conscientes nosotros, y que tiene que ver con un componente global, donde la evolución se percibe en lo humano porque es donde tú eres consciente, pero se está produciendo una evolución continua en un movimiento que incluye la expansión, por así decirlo, la implosión, ¿no? la contracción, y donde ese movimiento de retorno lo que permite es no seguir separándose, y esa separación se produce simple y llanamente como un componente de realidad, de abrir realidad. Pero esa identidad, como ya está funcional, ya no hace de tapón y no se produce una alimentación de ese pasado para seguir generando más separación, sino que se produce una comunicación con ese origen, que lo que proporciona son nuevas versiones.
nuevas creaciones físicas con un componente expansivo y nuevo, donde ya no tiene que ver el componente pasado a través de esa identidad. Entonces, como asumir en el receptor la doble vía es muy liviano, transitar la experiencia, transitar la vía divergente. Es liviano porque el componente asumido de esa identidad es precisamente generar creación y asumir el componente de error, de experiencia, dentro de ese movimiento de doble vía, que se utiliza la divergencia para generar lo físico, para generar esa expansión que se produce a través de cada frecuencia particular, pero con un componente de expansión global del vacío. Entonces, asumirte parte de ese todo como un mecanismo de expansión continua, una vez que es funcionalizado en el receptor, pues te permite pues, transitar esto con más liviandad, por pura lógica. Entonces, lo que estoy percibiendo es eso, es como realmente se hace partícipe al receptor, a la parte más concreta, a todas las frecuencias más lentas de eso. Y entonces como que entra en esa armonía, en ese movimiento armónico que no deja de ser un movimiento de expansión y contracción. Y donde en el espacio-tiempo en el que estamos, ser conscientes de ello, pues es una oportunidad porque, o sea, que sepamos, no hay ningún ser humano que haya sido consciente de cómo opera el movimiento de creación y expansión del vacío. Y atisbar el movimiento del planeta como parte de un movimiento muchísimo mayor, viendo esa fractalidad continua dentro del mismísimo universo, pues te hace realmente traspasar el concepto particular de lo que es tu vida. Y al mismo tiempo te baja precisamente a la vida como nunca. Porque te estás dando cuenta de que el componente de experimentar esta vida física es nueva a cada instante, pero nueva en un concepto que va más allá del concepto que tenemos de nuevo, pensado como mente. Sino es que realmente es un universo nuevo a cada instante. Y que realmente es una oportunidad poder transitarlo y ser consciente de ese movimiento dentro de un concepto humano. Así que, no sé, quería compartir, porque abrir todo esto en forma frecuencial hablando, siempre te permite bajarlo más y es precisamente la sensación todavía más de percibir lo no lineal y lo lineal al mismo tiempo. Y percibir ese movimiento de doble vía de manera genuina, y donde hay ese movimiento vertical y horizontal por igual de importante y maravilloso. Bueno, pues esto quería compartir. Chao.